Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, mi nombre es Everton, soy gerente de soporte técnico en Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Edwin Avendaño, analista financiero y administrativo de Bysoft de Colombia. Junto con el equipo financiero, somos los responsables de garantizar la honestidad, transparencia y seguridad de todas las transacciones financieras que tú y tu compañía realicen con nosotros. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Hola, muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien. Quiero agradecerles por acompañarnos una vez más a este nuevo ciclo de Masterclass. Hoy con un tema súper especial y que a mí particularmente me apasiona, Dynamo para obra, súper útil, de mucha actualidad y con un experto de verdad que admiro y que reconozco toda su experiencia. Por eso me es muy placentero presentárselos, dejar a Fabián, nuestro arquitecto líder de soporte y de servicios en Bysoft, para que nos hable un poco más de este invitado tan especial que nos va a acompañar hoy. Fabián, buenos días, bienvenido. Hola Janet, buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y por su compañía. Me sumo a Janet también con la emoción de presentarles a la persona que nos va a acompañar el día de hoy. Él es Julián David Ortiz, él es arquitecto, él es egresado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, en este momento es aspirante al título internacional de Máster en BIM Management y cuenta con bastantes habilidades en diferentes tipos de procesos. Nos va a mostrar hoy parte de su conocimiento dentro del manejo de la herramienta de Dynamo para los desafíos en construcción y pues la intención es que todos podamos llegar a adquirir conocimiento que nos compartirá hoy el día de hoy Julián, y pues agradecer a todos por la compañía y pues también darle las gracias a Julián por sumarse a este evento. Muy buenos días, Julián. Buenos días a todos, ¿cómo están? Todo muy bien, Julián, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Dynamo es una herramienta, ya vamos a hablar un poco más a profundidad, pero es una herramienta muy potente y muy interesante. Pues espero que todos salgan igual de emocionados de lo que yo estoy siempre cada vez que uso la herramienta. Y la idea es pues, que podamos aprovechar y aclarar la mayor cantidad de dudas que tengamos con este tipo de software. Vamos a ver un poco las posibilidades que nos brinda esta herramienta y al final pues, que podamos también tener unas preguntas que podamos conversar un poco también. Perfecto. En ese orden de ideas, pues Julián y las personas que nos acompañan, la dinámica del día de hoy es, Julián nos va a hacer como tal la presentación y nos va a compartir la información
del alcance como tal del objeto de la masterclass. Posterior a esto vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en donde la intención es que ustedes por medio de la caja de preguntas y respuestas que tienen en la plataforma puedan llegar a realizar esas preguntas y pues con todo el gusto Julián y el equipo pues estamos en completa disposición para colaborarles y darles respuesta a esas inquietudes. Entonces pues ya teniendo claro pues muchísimas gracias y Julián, el escenario es tuyo. ¿Vale? Perfecto, listo, vale, muchísimas gracias. Entonces les voy a compartir pantalla y iniciamos de una. Listo, ahí ya la están viendo. Perfecto, entonces vamos a iniciar. Como ya saben, pues mi nombre es Julián Ortiz, soy arquitecto y actualmente soy jefe BIM, me desempeño como jefe BIM para un área dentro de un segmento de prefabricados acá en Colombia. Y me especializo sobre todo en todo el tema de coordinación de proyectos, coordinación de diseños y también en el proceso del diseño paramétrico y la ejecución del diseño paramétrico para diferentes etapas de los proyectos, tanto para la etapa de diseño como para la etapa de coordinación, como para la etapa de construcción. Y la idea es hablar hoy sobre la herramienta de Dynamo, pero también empezamos a hablar un poco del diseño paramétrico, cómo el diseño paramétrico viene siendo quizás no el futuro, sino ya la hora de la industria ASE, la industria de la arquitectura, ingeniería de construcción y operación. Y lo importante en este momento es, antes de llegar a hablar de Dynamo, antes de llegar a hablar de todo lo que me ofrece Dynamo, es entender qué es el diseño paramétrico, porque muchas veces estigmatizamos ciertos conceptos, ciertos términos, y casi que los estamos trabajando diariamente, y no lo sabemos. Entonces, lo primero es entender el concepto del diseño paramétrico y de ahí, pues, desplegar todo lo que viene siendo la herramienta de Dynamo y cómo esto se vincula con todo el entorno de Autodesk. Entonces, como les digo, vamos a hablar primero de lo que es el concepto del diseño paramétrico. Entendamos qué es diseño paramétrico. Entendamos qué es Dynamo, que si es un software, si es un plugin, si es una plataforma, etcétera, etcétera. Y de ahí pasamos a otros conceptos importantes que son programación visual, que son algoritmos, y avalamos un poco de los ejemplos de lo que me ofrece esta plataforma o este software que es Dynamo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender es el concepto del diseño paramétrico. ¿Qué es el diseño paramétrico? Diseño paramétrico es un diseño basado en variables y o en parámetros, pues de ahí el nombre, diseño paramétrico, basado en parámetros que pueden ser manipulados a partir de algoritmos para obtener resultados complejos, resultados originales, resultados robustos, ¿verdad? Cuando se trabaja con mucha información, ahorita hablamos un poco de que una de las oportunidades que nos da estas herramientas es que manejamos mucha información al tiempo. Una arquitectura paramétrica se basa 100% en esquemas algorítmicos y nos da la versatilidad para proponer y desarrollar diferentes alternativas para cualquier situación. No hablemos solamente de la parte formal, de la parte volumétrica, de la parte de superficie, sino también de la parte no gráfica, que muchas veces es más importante dentro de lo que es el manejo de la metodología BIM, ¿sí? Ya acá no solamente entro a trabajar el diseño paramétrico para mostrar una fachada, para mostrar un elemento volumétrico, sino que también me sirve para automatizar, optimizar ciertas funciones dentro del proceso, ya sea el proceso de diseño, el proceso de construcción, y que pues esto me permite, digamos, estar trabajando desde un backstage, pero también me da la posibilidad de trabajar en el front cuando estoy trabajando dentro de la etapa de construcción o estoy trabajando, digamos, en la realización de un diseño detallado para una presentación, para una entrega, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que estamos viendo ahí, el GIF, pues es básicamente un ejemplo de cómo se puede manipular y tener un híbrido en lo que es el diseño paramétrico con la parte ya formal, la parte gráfica. Y acá es muy importante lo siguiente. El diseño paramétrico es un diseño, a la redundancia, basado en parámetros, basado en variables. Nosotros, cuando trabajamos Revit, cuando trabajamos
cualquiera de estas herramientas que se basan en parámetros, estamos trabajando parcialmente el concepto de diseño paramétrico. ¿Por qué? Porque si yo estoy generando unos elementos estructurales en Revit y por alguna razón yo tengo que mover un eje, yo muevo los ejes y automáticamente se me mueven las columnas, las zapatas, las vigas. Entonces, ahí esos elementos volumétricos están dependiendo de qué, de un parámetro, de una restricción que me está generando otro elemento. Entonces, Revit como tal, o cualquiera de estas herramientas que manejamos normalmente de Autodesk, tienen los principios del diseño paramétrico. O sea que nosotros diariamente estamos trabajando bajo principios de diseño paramétrico. Sin embargo, hay otras herramientas como Dynamo que potencializa ese diseño, ¿sí? Por ejemplo, este GIF que estamos viendo, tengo 3, 4 curvas que yo genero, puede ser en Revit, puede ser en AutoCAD, puede ser en Formit, puede ser en cualquier herramienta, y lo que hago a partir de Dynamo, a partir del diseño paramétrico, es potencializar esos cuatro límites que me está generando, y puedo generar una polisuperficie, puedo generar una superficie reticulada o una superficie panelizada para ya, digamos, en este caso, estar generando una superficie que me representa, digamos, una cubierta o que me representa una fachada. Ese es, digamos, el plus que me va a dar Dynamo, que no solamente trabajo los principios de diseño paramétrico desde Revit, a partir de parámetros, a partir de datos que yo doy con el teclado, sino que adicional a eso me va a optimizar los procesos que yo puedo generar en Revit o que puedo generar en cualquier software de Autodesk y potencializarlo y sacar resultados más complejos, resultados originales, resultados mucho más robustos. ¿Listo? Entonces, ahora sí, puntualmente, ¿qué es Dynamo? Dynamo es un software que trabaja bajo los lineamientos de programación visual y que me permite crear algoritmos, ¿sí? Diseñar y procesar algoritmos personalizados, originales. Nosotros mismos entramos a realizar, a definir esos algoritmos que me van a permitir procesar datos, generar geometrías, generar rutinas, generar diferentes procesos y diferentes resultados complejos. Dynamo es una herramienta que funciona directamente o que se enlaza directamente con software de Autodesk. Hablemos específicamente que se enlaza con Revit. No es un plugin porque yo podría utilizar Dynamo de manera externa, pero a la larga, digamos que la versión base, la versión light, bueno, no es light, la versión original, digamos, de Dynamo, está vinculado 100% a Revit, ¿vale? Y por ende va a estar 100% vinculado a un modelo de Revit. Y me va a poder utilizar toda la información que me genera Revit, que me da Revit, lo que yo puedo hacer en Revit, y lo va a poder potencializar de una manera exponencial. Ya ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de cómo funciona, pero lo importante es que entendamos eso, ¿vale? Dynamo me va a permitir, a partir de un modelo, a partir de una información base en Revit o en otro software, potencializar, manipular y potencializar la información a partir de algoritmos para generar resultados complejos, resultados robustos, resultados originales. Ahora bien, hay dos conceptos muy importantes dentro de esta definición de lo que es Dynamo, y es programación visual y lo que es algoritmo, ¿sí? Muchas veces hemos escuchado quizá la palabra de programación visual, a veces hemos escuchado la palabra algoritmo, que es diferente al logaritmo. Muchas veces cuando hablo del tema me dicen, no, Julián, es que algoritmo es esa función matemática que nos enseñaban en bachillerato. No, una cosa es el logaritmo y otra cosa es el algoritmo. Algoritmo es un concepto que vamos a ver que pues está muy enfocado hacia lo que es los entornos digitales, los entornos de sistemas, pero que realmente uno puede transponerlo a procesos que hace uno diariamente, ¿sí? Y un poco la intención de todo este masterclass que estamos viendo es que veamos que esto no es ciencia nuclear, esto no es ciencia espacial, es básicamente una manera diferente de hacer las cosas, no desde la parte gráfica, sino ya desde la parte lógica, y que herramientas como Dynamo me van a permitir generar resultados muy potentes, cambiando un poco la lógica de cómo hacemos las cosas. Entonces hablemos primero de este concepto de lo que es programación visual. La programación visual nos brinda los conocimientos necesarios para diseñar y desarrollar aplicaciones en un entorno visual amigable y fácil de utilizar para el usuario. ¿Qué significa que sea amigable y fácil de usar? Como se los acabo de decir, acá la idea es cambiar un poco esa perspectiva de trabajar todo desde la parte gráfica y pasar un poco a la parte lógica. Entonces,
Si yo les digo el día de hoy que ya no vamos a generar un muro a partir de una línea que yo hago con el mouse, sino que lo voy a generar a partir de 3, 4 parámetros y que eso va a depender de otra información paramétrica que yo estoy colocando. Probablemente pues el cambio de paradigma puede chocar un poco, pero es mucho más amigable, es mucho más fácil de entender y a veces es hasta intuitivo manejar bloques de código que manejar un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces pasamos básicamente de tener que escribir, redactar, digamos, líneas de código en un lenguaje de programación específico, con unos diccionarios o unas librerías específicas, con unas reglas y condiciones específicas, a pasar a trabajar sobre un entorno un poco más visual, más gráfico, que ya tiene unas reglas, ya tiene unas cajas, unas conexiones preestablecidas, y siendo muy optimista, digamos, me dedicaría solamente a conectar cajas, ¿sí? Esta caja con esta caja con esta caja con esta. Es más o menos la idea de la programación visual, que no tengamos que entrar al lenguaje de programación directamente, sino que lo trabajamos ya con unas cajas preestablecidas que hay, y eso me genera una manera un poco más sencilla de utilizar estos lenguajes de programación. Dynamo trabaja bajo el principio de programación visual. En Dynamo yo podría entrar, digamos, al núcleo de Dynamo y programar, ¿sí? Colocar líneas de código, pero realmente la cara que me muestra Dynamo cuando yo empiezo a trabajar son estas cajas que me van a permitir conectar y que me van a permitir generar resultados rápidos sin necesidad de yo estar revisando que la línea, el renglón me quedó bien escrito, si está acorde a la librería, si estoy trabajando bajo las reglas que me da el diccionario que estoy utilizando y la sintaxis, etcétera, 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 ¿vale? Entonces por ahí es una ventaja, es un gran beneficio que nos da Dynamo, que es pues yo entrar a poder programar sin necesidad pues de estar colocando líneas de código o escribiendo bajo un lenguaje de programación específico, ¿vale? Eso es más o menos lo que vamos a ver en Dynamo, y es varias cajas, cada caja me va a representar una función específica y yo lo que voy a hacer es conectarlas en un orden específico para que me genere un resultado. Esa conexión en orden específico, esa sucesión de cajas o de actividades, es más o menos lo que me define el concepto de un algoritmo. Entonces, un algoritmo es un conjunto predescrito de instrucciones o de reglas bien definidas, ordenadas y finitas que me permiten llevar a cabo una actividad, ¿vale? Esa actividad que yo puedo generar, ese resultado al que voy a llegar, no va a generar ni duda, ni incertidumbre, ni me va a generar resultados no deseados o resultados no esperados. ¿Qué quiere decir eso? Que un algoritmo es un proceso. Cuando uno habla, digamos que dentro de un entorno de operaciones, un algoritmo viene siendo un procedimiento, ¿sí? De ciertas funciones o ciertas acciones que van en un orden específico, que algunas son sucesivas, algunas van en paralelo, algunas se conectan, algunas no, pero que a la larga, cuando se ejecuta ese procedimiento, cuando se ejecuta ese algoritmo, esa serie de funciones, me va a llevar a un resultado específico esperado, ¿sí? No ya conocido, pero sí esperado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, si yo tengo una receta de cocina, ¿sí? Y en una receta de cocina me dice, vea, usted tiene estos ingredientes, usted va a cocinar esos ingredientes de esta y de esta manera. Al final yo no espero tener otra receta u otro platillo diferente al que empecé a diseñar o a ejecutar cuando estaba empezando la receta de cocina. Eso a la larga es un algoritmo. Una receta de cocina muchas veces se puede comparar en otros ámbitos con un algoritmo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo manzanas y los ejecuto en un orden específico, al final voy a tener un pie de manzanas, digamos, ¿sí? Eso es un algoritmo. Ya llevándolo acá a nuestro entorno de trabajo, pues si yo tengo un punto inicial y tengo un punto final, y uno de esos dos puntos, al final, ¿qué voy a tener? Una línea recta, ¿vale? Si tengo varios puntos y los uno en un orden específico, al final, ¿qué voy a tener? Probablemente una curva de diferentes niveles de pendiente o de curvatura, pero a la larga, pues, yo sé que voy a tener, ¿vale? Si yo 1, 3, 4, 5 puntos, yo sé que al final voy a tener una curva o una línea de diferentes grados de pendiente. Eso es un algoritmo, ¿vale? Y los utilizamos en todo el tiempo. El claro ejemplo es en la cocina.
¿verdad? Cuando yo sigo una receta de cocina, estoy siguiendo un algoritmo y voy a llegar a un resultado específico. En la construcción también, ¿verdad? Yo no puedo empezar a colocar acabados si no tengo la estructura hecha. Entonces, si yo veo un diagrama de Gantt, no es propiamente un algoritmo, pero sigue los principios y una serie de pasos sucesivos que me van a permitir llegar a un resultado en específico. Si yo empiezo a construir un edificio residencial de 6 pisos con una serie de materiales, unos diseños, unos insumos, unos tiempos, pues al final no voy a esperar tener un centro comercial. Entonces, el concepto del algoritmo es muy, muy interesante. Y los invito a que le perdamos el miedo a estos términos. Entre más utilicemos estos términos como algoritmo, más vamos a entender y más vamos a poder impulsar todo esta nueva método de trabajar las cosas, ¿vale? Entonces nosotros casi que diariamente trabajamos bajo los conceptos de algoritmo. La programación visual es algo que cada vez va a ir tomando más fuerza y que ojalá podamos verla en muchos más conceptos. Por ejemplo, las personas que se dedican a renderizar o a las imágenes representativas comerciales, todo el tema de texturas, todo el tema de luces, de iluminación, muchas veces se maneja bajo estos conceptos de programación visual, que son conexión de diferentes cajas con diferentes parámetros, con diferentes aspectos y me van a generar un resultado visual, una imagen comercial específica, ¿vale? Y ahora bien, ya hablamos un poco de lo que es la programación visual, ya hablamos un poco de lo que es algoritmos, hablemos un poco de lo que me permite el diseño paramétrico y de lo que me permiten herramientas específicamente como Dynamo, ¿sí? Por ejemplo, esto que estamos viendo acá, del fondo se ve un poco en la parte inferior de la pantalla se ve el algoritmo, o sea, se ve el código que yo genero en Dynamo. Y este código me puede generar procesos de creación de geometrías, ya lo hemos hablado, pero también me puede generar muchos procesos de análisis. En este imagen que estamos viendo, estamos analizando unos recorridos que yo puedo generar a través de, digamos que unos puntos urbanos específicos. Muchas opciones de análisis. Por ejemplo, la parte de estructura metálica también hay muchas posibilidades. ¿Por qué? Porque manejar estructura metálica en herramientas como Revit, a pesar de que pues hemos ido avanzando año a año, pues hay ciertos temas como las cerchas que me permiten, digamos, me generan un poco de dificultad a veces. Pues yo con Revit me puedo demorar mucho haciendo esas cosas. Ahora con Dynamo podría hacerlo rápidamente, ¿no? Podría hacer cerchas o elementos estructurales o elementos arquitectónicos adaptativos, que ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de eso. Y es que la geometría o el elemento o la coraza o la estructura se asocien a superficies generales y que si la superficie cambia, se mueve, se ajusta, la estructura, su soporte, estos paneles también se adapten. Entonces ya no voy a tener que estar moviendo cosas cada vez que yo ajuste la superficie general, sino que esta superficie va a generar una adaptación de todos los elementos aledaños que hay, ¿vale? Por ejemplo, acá una superficie, una cubierta, va a ser el input, va a ser el host para que la cercha, la estructura metálica, se adapte, ya sea que la baje, que la suba, que la amplíe, la reduzca, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de ejemplos que me permiten estas herramientas. Todo el tema de análisis para el tema del panelizado, como les digo, ahorita vamos a ver ya un ejemplo puntual, pero para el tema del panelizado es muy potente, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo muchas veces trabajo en Revit los elementos como cosas individuales. Hago un muro, hago un elemento, hago quizás una ventana, pero empezar a pensar en una superficie o una fachada de, no sé, 180 metros cuadrados y empezar a concebirla como un todo, como un elemento, y que la panelización, la estructuración de ese elemento de 180 metros cuadrados se pueda hacer como un todo, muchas veces no lo pensamos. Pensamos en la ventana, pensamos en el panel individual, pensamos en el elemento individual, pero no pensamos en general. ¿Por qué? Porque es demasiada información. Porque yo no puedo estar pensando en 250 paneles al tiempo. Pues porque realmente es mucha información para yo manejarlo manualmente. Entonces nosotros estamos acostumbrados a trabajar siempre de lo particular a lo general, del elemento puntual y luego ir a lo general. Con estas herramientas, con Dynamo, como yo puedo trabajar mucha información al tiempo, puedo trabajar con listas de datos, puedo trabajar con muchos datos en paralelo. Yo ya
dejo de estar pensando en el elemento puntual y paso a tener una vista general, una vista ya más amplia de cómo está funcionando, digamos, esta fachada de 180 metros cuadrados. Y en ese orden de ideas yo puedo empezar a jugar con la forma, las dimensiones, los ángulos, los tamaños de los paneles, no como panel individual, sino como la envolvente o la fachada completa, ¿vale? Ahora, como yo puedo manipular todo de una manera mucho más integral, también puedo analizar de una manera más integral. Ya no tengo que empezar a analizar elemento por elemento, sino que analizo la forma completa, la fachada completa. Entonces puedo tener análisis de radiación solar, puedo tener análisis estructural, puedo tener análisis de panelización, puedo tener análisis de soleamiento, puedo tener análisis de ventilación, de llenos y vacíos, etcétera, 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 ¿vale? También es otra de las opciones que me genera estas herramientas. Y ahora bien, pues hay muchos ejemplos ya tangibles, que son los que estamos viendo acá, proyectos donde no solamente, y acá pasamos un tema un poco a hablar también en cómo esto de construcción funciona, y es que Dynamo no me permite solamente diseñar, sino extraer y utilizar toda la información para poder llevarlo a ejecución. Pasa que, por ejemplo, me dicen, Julián, hay otras herramientas como tales, que me permiten trabajar programación visual y que también me permiten trabajar con algoritmos. Sí, pero como yo estoy trabajando Dynamo sobre un software tan robusto que es Revit, las posibilidades que me da Dynamo son también mucho mayores. Dynamo o estos software de programación visual se adaptan a lo robusto que es el programa madre. Entonces, si Revit es mucho más robusto que cualquier otro programa, por ende los resultados que me genera Dynamo son mucho más amplios que cualquier otro programa. ¿Y eso en qué se traduce? Que, yo puedo llevarlo a ejecución, puedo llevarlo a construcción. Puedo esos paneles que hago, poder sacar la información de fabricación y mandarlos a fabricar. Puedo sacar la cantidad de paneles que voy a utilizar y hacer solicitud con proveedor. Puedo analizar, digamos, el tiempo de ejecución a partir de unos parámetros de tiempo y empezar a hacer una programación a partir de un modelo. Puedo sacar análisis de presiones, puedo sacar análisis de fachadas y a partir de eso plantear opciones ya en la ejecución dependiendo de unos conceptos de clima que puede haber dentro de la obra. Entonces hay muchas posibilidades, ¿vale? A la larga, lo importante es, en esta diapositiva que está corriendo, entender que lo que ejecutemos en Dynamo no me va a servir solamente para el diseño, sino que eso que yo voy a poder ver, lo voy a poder utilizar para llevar a la construcción. Que a la larga es el principio de BIM, ¿verdad? Que no es solamente que sea bonito, que sea bien, sino que eso yo lo pueda ejecutar, pueda extraer la información para ejecutarlo. Entonces Dynamo me permite eso, me permite no solamente diseñar y modelar y visualizar, sino que esa información yo puedo tangiblemente extraerla y llevarla a la construcción. Ejemplos, y acá es una cuña también, y es que Dynamo nos abre la posibilidad a muchas opciones dentro de la industria de la construcción, ¿sí? Y nos abre no solamente la posibilidad en temas de diseño, sino también en temas de materiales, en temas de procesos, en temas de ejecución, en temas de resistencias, en temas de diagramación, en temas de muchas cosas, ¿verdad? Así como BIM nos abre un gran panorama dentro de lo que es la industria 4.0, Dynamo nos abre otro panorama mucho más amplio en temas de fabricación, en temas de producción, en temas de materiales, en temas de resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y también se apoya en muchas industrias, la industria 3D, ya sea con impresora de resinas, con corte CNC, ya sea, digamos, que en corte plasma para materiales de una densidad mucho mayor. Entonces también, también hay una gran posibilidad que abre Dynamo y que abre estas herramientas de programación visual, estas herramientas de diseño paramétrico, que la invitación es a que no nos quedemos solamente con lo que pueden llegar a ser Dynamo en la pantalla, sino eso cómo lo llevo yo a la realidad. Por ejemplo, se me olvida un poco el nombre, pero hay un pabellón, creo que es en Sevilla, en España, que básicamente es una retícula de muchos paneles en madera con conexiones metálicas, que se saca todo directamente de Dynamo, y
la ventaja, y no es solamente verlo en la pantalla, sino que ahí yo ya puedo sacar la delimitación o el contorno para corte y poder llevarlo a ejecución. Entonces, eso es otra de las ventajas que me ofrece Dynamo, ¿vale? En temas de análisis, nuevamente, acá hay una gran posibilidad, es que yo puedo analizar la información, puedo diagramar la información, puedo redistribuir la información, y en este caso, digamos que para planes parciales, para zonas urbanas, para delimitación de espacios, yo puedo utilizar este tipo de herramientas. Acá va a depender no solamente de lo que me da la posibilidad de Dynamo, sino de lo que yo defino, de lo que yo restrinja, de lo que yo parametrice. Ahorita al final hacemos un poco esa conclusión, pero acá realmente nosotros no dependemos de la herramienta, sino que la herramienta depende más que todo de nosotros. Nosotros podemos hacer realmente lo que sea en Dynamo, siempre y cuando nosotros lo estructuremos y lo plasmemos dentro de la plataforma. Y también, por ejemplo, hacer análisis de movimientos, análisis logísticos, análisis de maquinaria, en este caso análisis de maquinaria amarilla o en este caso de la torre grúa. ¿En qué ubicación dentro de la construcción va a ser más útil utilizar la torre grúa? ¿Por qué? Porque pues, sabemos que la torre grúa, dependiendo de la longitud del brazo y de la ubicación, en esa longitud del brazo va a poder cargar más o menos peso, y que también va a tener unos radios de acción. Entonces, si yo la coloco en el medio, puede que pueda tener la posibilidad de tener más peso, de utilizar más peso, pero quizás el radio de acción no va a concebir pues todo el proyecto. Quizás por temas de logística, por temas de transporte, no va a ser la mejor opción ubicarla en el medio, sino quizás una en el lado, o quizás la mejor opción es dejarla en el centro, porque si no tendría que hacer dos movimientos de la torre grúa. Todo eso yo lo puedo analizar a partir de Dynamo, y él me genera tanto análisis de peso, ¿verdad? Dependiendo de la longitud del brazo, como en la ubicación apropiada para colocar esos elementos dentro de la obra. Otras funciones, acá digamos que yo me podría quedar hablando 3-4 horas de todas las posibilidades, de todos los ejemplos que me ofrece Dynamo, porque realmente, como se los digo, son infinitos. Acá dependemos más de todo de lo que nosotros necesitemos y de lo que nosotros planteemos. Hay otro concepto, a manera también de cuña radial, y es que Revit, a partir de unas versiones específicas de la versión 2021, empezó a utilizar otro módulo aparte de Dynamo que se llama diseño generativo, ¿sí? Y estos estudios de diseño generativo, a partir de algoritmos, a partir de Dynamo, a partir de estas funciones de Dynamo, me van a permitir generar no un resultado, sino muchos resultados. Entonces acá, antes de pasar a hablar directamente en Dynamo dentro del software, acá es importante entender lo siguiente. El concepto de diseño paramétrico, ¿por qué dice tanto énfasis en el diseño paramétrico? Porque del diseño paramétrico se desprenden muchos más conceptos. Un concepto que se desprende es el diseño generativo. ¿Qué pasa? El diseño paramétrico se utiliza o se usa a partir de parámetros. Un parámetro es un dato, una restricción que yo doy puntualmente. 6 pisos, 8 pisos, 10 pisos, 20 pisos. Es un dato específico que yo doy. El diseño generativo se utiliza a partir de variables. Entonces, ¿qué es una variable? Una variable, digamos que es un sinónimo de rangos. Entonces, yo ya no le voy a decir al software, trabaje con una opción de un parámetro de 8 pisos, de 10 pisos, sino que le voy a decir, trabaje con una variable de entre 6 y 15 pisos. Trabaje con un área no de 20.000 metros cuadrados, sino trabaje con un área de entre 15.000 y 25.000 metros cuadrados. Entonces, ya empiezo a dar la información no a partir de parámetros, sino de variables, y esas variables me van a permitir no solamente sacar un resultado, sino 10, 20, 30, 80, 100, 200 resultados, según lo que yo estipule. Entonces, acá hay dos ejemplos de lo que es, pues rápidamente, no es el foco de la masterclass, pero hablar un poco de lo que es el diseño generativo, y es que yo le puedo decir a software, también vinculados a Revit, que me haga, no sé, acá le estoy planteando que me haga 10 posibles resultados de una cabida muy general, teniendo restricciones, por ejemplo, número de pisos, área construida y índice de ocupación, ¿verdad? Y a partir de ahí yo le digo, genérame 10 resultados, me genera 10 resultados. Le podría decir, genérame 14 resultados, me genera 14 resultados. Y esto
ya, digamos, nosotros entramos en vez de empezar operativamente a mirar opciones, a gastar tiempo haciendo una cosa, que lo otro, que miremos acá, pero es que esto no está bien, esto no está cumpliendo, esto sí está cumpliendo, ya entraríamos es a tomar una referencia inicial de estas 10 opciones y saber que esta opción me está cumpliendo con índice de ocupación, índice de construcción, número de pisos, orientación respecto al sol, y a partir de ahí empiezo a desarrollar mi proyecto. Entonces nos está automatizando, optimizando muchas funciones operativas desgastantes para centrarnos en lo que realmente nos puede generar valor, y es ya el diseño de detalle, ya la propuesta comercial, etcétera, etcétera, etcétera. También en temas de redistribución, organización dentro de un espacio urbano, dentro de un espacio ya un poco más regional, hay muchas posibilidades. A la larga, digamos que el diseño generativo es otro bracito que le sale a lo que es el diseño paramétrico, y de acá pueden salir muchas más cosas, el machine learning, todo lo que está ahorita en furor de lo que es inteligencia artificial. Todo esto, digamos que se puede optimizar o se puede potencializar, pero a la larga cualquiera de estas funciones que están saliendo, diseño generativo, el machine learning, parten del concepto de diseño paramétrico, parten del concepto de algoritmo. Entonces, si nosotros entendemos muy bien lo que es un algoritmo, si entendemos muy bien lo que es el diseño paramétrico, de ahí en adelante podríamos potencializar aún más con estas otras funciones, ¿vale? También ahí sale otro tema importante que es Autodesk Forge, que parte de la API de software de plataformas en la nube de Autodesk. Entonces, hay muchas posibilidades, ¿vale? Por ahora vamos a hablar específicamente de Dynamo y qué opciones me da, cómo funciona y qué opciones me da. ¿Listo? Entonces, les voy a mostrar 3 temas importantes cuando hablemos de Dynamo. Importantísimo. Primero, Dynamo va a estar vinculado siempre con Revit. O sea que si yo no tengo abierto un archivo de Revit, un modelo de Revit, un archivo RBT de Revit, pues Dynamo no me va a poder ejecutar correctamente. ¿Sí? Hay otras versiones de Dynamo, Dynamo Studio, o digamos versiones que se vinculan directamente a otros programas, pero inicialmente hablemos de la versión, como les dije, si la versión original de Dynamo, yo tengo que tener Revit, ¿vale? Tengo que tenerlo abierto. Segundo, Dynamo es un software que está dentro de Revit. Digamos, la versión original de Dynamo está dentro de Revit. Por ende, yo lo voy a utilizar dentro de la pestaña de Manage, la pestaña de Gestionar, me aparece una opción que es Dynamo, ¿vale? Acá, digamos, en las versiones más actualizadas de Revit, acá me aparece la otra opción que es el diseño generativo. Yo hoy estoy trabajando sobre una versión 2020, entonces no me aparece directamente, pero acá sí me va a aparecer Dynamo. Versión 2018, 19, 20, etcétera, etcétera, me va a seguir apareciendo acá Dynamo dentro de la ventana de Gestionar. Y hay 2 opciones, Dynamo o Dynamo Player, que es el reproductor de Dynamo. Lo importante de Dynamo es entender, digamos, qué es lo que se está ejecutando para llegar a un resultado específico. Si yo ya sé cómo se está ejecutando, pues puedo utilizar Dynamo Player las veces que quiera, pero lo importante es saber entrar y conocer cómo funciona un código. Por eso acá digamos que yo voy a entrar a Dynamo. Denme un segundo a que cargue. Listo. Y en Dynamo, pues inicialmente voy a generar un nuevo archivo. Ahora, entonces, en Dynamo no es necesario conocer todas las funciones que hay, conocer todas las herramientas que hay, sino saber qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Entonces ahí están los 3 puntos. Primero, siempre voy a necesitar Revit, voy a abrir Revit. Segundo, es un software que está dentro de Revit, o sea que no es un plugin directamente porque lo puedo trabajar de manera externa y puedo utilizar otras herramientas, pero es un software que inicialmente está dentro de Revit. Y tercero, yo realmente no necesito conocer todas las funciones de Dynamo. Y eso es lo más importante. Yo necesito lógicamente, saber qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué? Porque dentro de todas estas funciones, les voy a hacer un barrido rápido. Acá aparecen, por ejemplo, estas categorías donde yo puedo abrir diccionario, me aparecen estas funciones. Puedo abrir, por ejemplo, geometría. En geometría me aparecen, cuando abro geometría, vean que me aparecen todas estas opciones que vemos acá. Pero si yo abro, por ejemplo, punto, me aparecen 2 opciones más, 2 subcategorías más. Pero si abro acá la opción que dice punto de verdad,
me aparecen, vea todas estas funciones que tengo para punto. Si yo voy dentro de lo que dice Revit, y en Revit yo busco, por ejemplo, elementos de Revit, vean todas las categorías que me aparecen. Pero si abro, por ejemplo, acá otro que dice Element, o sea, elemento dentro de elemento, me aparecen todas estas funciones que vemos acá. Entonces, si yo quiero enfocarme en aprender o conocer cómo funciona cada una de las funciones de Dynamo, no voy a terminar nunca. Yo llevo trabajando Dynamo más o menos 7 años, casi 8 años, y les puedo asegurar que a día de hoy conozco quizás el 60% de las funciones que tiene Dynamo, ¿sí? Si no es que un poco menos quizás. Pero eso no es lo que me genera valor en Dynamo. En Dynamo me genera valor saber que si yo necesito hacer, digamos, un punto, voy y busco la función que se llama punto. Quizás vengo y la busco dentro de las opciones que tenemos acá. Quizás vengo y las busco directamente acá en la plataforma, acá en el buscador. Entonces busco la opción punto. ¿Vale? Y vean todas las opciones que me aparecen de punto. ¿Sí? Julio, necesito hacer, no sé, un muro. Entonces busco la opción wall y me aparecen todas las opciones de muros. Para crear muros, para editar muros, para extraer información de muros, para eliminar, para duplicar, para etcétera, etcétera, etcétera. Todas las funciones en torno a la palabra muros me aparecen directamente acá. Entonces, yo realmente no necesito saber. Un momento que tengo problema con el computador. Yo no necesito saber todas las funciones de Dynamo. Yo lo que necesito saber es qué quiero llegar a hacer, ¿sí? Y por eso se vuelve importantísimo el concepto del algoritmo. Y es que cuando yo empiezo a plasmar algo en Dynamo, yo veo idealmente tener claro el algoritmo que voy a hacer. Julián, es que yo quiero que la superficie, la fachada, tenga unos paneles de esta y esta y esta manera. Listo. ¿Qué significa de esta y esta y esta manera? Muchas veces cuando damos clases de Dynamo, antes de entrar a crear cualquier ejercicio, yo les digo, venga, necesito que me definan 3 conceptos básicos. Por ejemplo, acá, para que cada uno de ustedes lo piense en la casa o donde estén. Verbalmente, traten de definir lo que es un cilindro. Muy sencillo. Julián, ¿qué es un cilindro? Pues traten de definir lo que es un cilindro, verbalmente. O sea, que ustedes internamente digan, bueno, Julián, un cilindro es esto y esto y esto y esto y esto. Créanme que así como hay muchas personas que rápidamente lo pueden hacer, hay muchas otras personas que se les dificulta. ¿Por qué? Porque damos por hecho las cosas, ¿sí? Muchas veces damos por hecho las cosas. Y por ejemplo, Julián, es que necesito hacer una fachada que sea más o menos así, 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 más o menos, ese más o menos en Dynamo no nos funciona. Necesitamos especificar muy bien. Julián, ¿qué es un cilindro? Un cilindro es una sección transversal circular de un radio específico que se va a extruir X distancia en sentido perpendicular a la normal de la superficie circular y que va a tener tapa superior e inferior, etcétera, etcétera, etcétera. Puedo hacer un discurso de que es un cilindro. O perfectamente me pueden decir, Julián, un cilindro es un círculo extruido. Punto. Es una revolución de un elemento de 3 lados, de la unión de 3 líneas, por ejemplo, de 360 grados. Hay muchas maneras de explicar. Pero si ustedes lo pueden explicar verbalmente, pueden venir y buscar lo que necesitan acá para representarlo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno inicia con la función más sencilla, la expresión mínima de geometría que existe, que es un punto. Entonces, yo voy a buscar acá, quiero hacer un punto, vean todas las funciones que me aparecen acá. Y acá simplemente, pues, selecciono la que más me sirve. Digamos acá, yo voy a crear un punto a partir de 3 coordenadas cartesianas. Listo. Acá ya tengo mi punto. ¿Vale? Deben un momento que me está fallando un poco el mouse. No sé qué pasa, pero... no me quiere funcionar el mouse y ustedes saben que uno sin mouse no funciona. Listo, bueno, voy a tratar de seguir sin necesidad del mouse. Vale, entonces tengo, por ejemplo, acá
una cajita. ¿Qué significa esa caja, Julián? Porque cuando coloqué acá, cliqué la opción de punto, me salen estas cajas. ¿Por qué? Porque recuerden que acá estamos trabajando bajo el concepto de programación visual. Lo que estamos viendo allá en el fondo, en el plano cartesiano, pues es una representación gráfica de lo que yo estoy ejecutando en mi algoritmo. Y mi algoritmo actualmente yo le estoy diciendo, Julián, vea, créeme un punto. Ese punto me lo está creando. ¿Y cómo funciona esta caja? Todas las cajas, todos los nodos en programación visual necesitan siempre un input y un output, ¿verdad? Necesitan una información de entrada, unos insumos iniciales para generar un resultado. Y cada caja que voy a ir sacando me va a generar un resultado. Va a generar una función, va a generar una acción dentro de esa caja. Es como si fuera una maquinita pequeña. Cada caja que yo saco es una maquinita que se especializa en hacer una función específica y al final me va a botar ese resultado. Que ese resultado que sale me sirve para agregarle información a otra caja, a otra máquina. Claro que sí, y así es la secuencia, ese es el algoritmo. Yo voy conectando cajas, voy conectando funciones, voy conectando acciones para al final tener un resultado específico. Por ejemplo, esta caja, listo. De esta caja sale el punto que vemos acá. ¿Sí? Sencillo. Ese punto. Pero de un punto se puede sacar mucha información. Mucha información. ¿Cómo qué información? Julián, es que yo no quiero trabajar un solo punto, sino quiero trabajar muchos puntos al tiempo. Y ahí es donde se empieza a volver importante Dynamo. Que yo no trabajo un punto, sino que puedo trabajar 100 puntos al tiempo, 200 puntos al tiempo, 4000 puntos al tiempo. Entonces ya no lo va a generar un punto, sino que va a generar en un momento. Voy a configurar un poco esto acá. Esto es a 25 y esto es a 1. Entonces, por ejemplo, acá, con esto simplemente vean que yo puedo empezar, si se dan cuenta acá a fondo en el plano cartesiano, yo puedo empezar a mover el punto, ¿sí? Puedo generar otra información, otro deslizador de número y puedo empezar a mover el punto en el otro sentido. Listo. Acá puedo empezar a moverlo. Lo muevo y lo muevo. Hasta ahí, sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo que mover 100 puntos? Tengo que mover 200 puntos y tengo que mover 300 puntos. ¿Qué es una topografía? Una topografía es una unión de muchísimos puntos. ¿Cómo lo hago? Pues acá también yo puedo, a partir de ese mismo caja que se llama punto, yo puedo generar muchas otras opciones. Por ejemplo, generar no un punto, sino muchos puntos. Entonces vean que acá le voy a decir que me genere. Ahora estoy generando 10 puntos. ¿Por qué? Porque estoy generando el punto a partir de una secuencia de varios datos. No de un dato, sino de varios datos. La puedo generar en un sentido, la puedo generar en otro sentido. O la puedo generar incluso en sentido de producto vectorial. O sea, cruzar todo con todo. Vean que ahora estoy generando una retícula de puntos. Ya pasé de trabajar un punto a trabajar muchos puntos. Y como estoy trabajando varios datos al tiempo, cuando yo empiezo a configurar o a modificar un dato numérico, estos dos number sliders, los puedo empezar a modificar y vean que un simple dato, un simple número, me empieza a ampliar o a disminuir la matriz de puntos que tengo. Otro dato numérico me puede empezar a unir o a separar la matriz de puntos que tengo. Entonces, dense cuenta de lo potente que vienen siendo estas herramientas que me permiten trabajar muchos datos al tiempo, 100 datos al tiempo, 1000 datos al tiempo, separarlos, unirlos, reorganizarlos, subirlos, bajarlos. Y entendamos esto no como puntos, sino, por ejemplo, como columnas, por ejemplo, muros, por ejemplo, superficies, que puedo ampliarlas, disminuirlas, cambiarles la separación entre panel y panel, etcétera, etcétera. El concepto es importantísimo acá y es, acá no estamos trabajando con puntos, estamos trabajando con elementos que yo asocio a un modelo de Revit. Y ahorita vemos cómo lo asociamos, ¿vale? Pero hasta acá, clarísimo, y es que yo puedo trabajar o con un punto, como puedo trabajar con otro, con muchos puntos al tiempo. El principio de trabajar con muchos datos, ¿sí? De la megadata que se está hablando ahora. Trabajo muchos datos al tiempo. Ahora, ¿qué pasa si estos
elementos, estos puntos me generan geometrías complejas, me generan elementos robustos. Por ejemplo, acá voy a generar, dijimos Julián puso el ejemplo del cilindro, entonces generemos cilindro. Vean que yo tengo un círculo, ¿sí? Por defecto, esta cajita que estoy viendo acá me genera un círculo. ¿Qué pasa si esa cajita, si ese círculo se asocia no a un punto en específico, sino se asocia a muchos puntos en específico? Entonces, yo le voy a decir que ya no va a ser un punto central, sino van a ser muchos puntos centrales. Vean que ahora ya tengo la posibilidad de crear automáticamente no un círculo, sino 100 círculos. Imagínense que tenga la posibilidad de crear automáticamente no un muro, sino muchos muros al tiempo. No una columna, sino muchas columnas al tiempo. No un panel, sino muchos paneles al tiempo. Y que eso también va a depender de los parámetros originales. Los círculos se van a separar entre ellos, se van a unir entre ellos. Posiblemente yo puedo ampliar o disminuir el radio de cada uno de los círculos dependiendo de una información específica. También ahorita lo podemos ver. Pero lo importante es entender cómo desde un simple parámetro numérico puedo empezar a manipular mucha información al tiempo, ¿vale? Ahora, Julián, es que necesitamos generar la matriz de cilindros. Ya no quiero círculos, sino cilindros, ¿listo? Entonces, dijimos que un cilindro es la extrusión de un círculo. Entonces acá voy a extruirlo. Extrude. Listo, acá lo voy a extruir como un elemento sólido. En un momento. Esto de trabajar sin mouse es medio complejo. Listo, entonces acá lo voy a extruir. Listo. Vean que ahí ya tengo unos cilindros. Una matriz de cilindros. ¿Qué pasa si esta información que hasta el momento estamos trabajando empieza a depender de otra información? ¿Qué pasa si esta matriz de puntos y muchos datos al tiempo empiezan a depender de otra información externa? ¿Qué pasa si una fachada empieza a depender de un sol, ¿sí? Y se mueva a partir del sol? Entonces, es un ejemplo muy práctico. ¿Qué pasa si yo acá genero otro punto? Si yo genero otro punto, ese punto va a tener... acá otra vez. Los nombres slider. Entre 0 y 30. Dije. Y ese punto va a moverse dentro de la matriz. Digamos acá, voy a conectar este también acá. Ahí empiezo a mover un punto. No sé si se ve. Ahí se está moviendo. Está moviendo dentro de la zona. En un momento voy a reducir un poco la cantidad de matriz, de datos de la matriz, o si no, pues me va a colapsar un poco el computador. Pero yo a partir de esto, entonces empiezo a generar un punto atractor, que es este de acá. Si se dan cuenta, ahí lo estoy viendo. ¿Listo? Y ahí empiezo a moverlo. ¿Qué pasa si ese punto va a hacer que los demás elementos se modifiquen? Veamos a ver cómo funciona. ¿Qué pasa si ese punto se conecta automáticamente con los otros puntos que tenemos acá? Y esos puntos, esas distancias entre puntos, va a generar que yo le dé una altura diferente a cada cilindro. ¿Qué pasa si dependiendo de la ubicación de este punto, la matriz empieza a moverse? ¿Qué pasa si yo empiezo a generar elementos paramétricos asociados a otros datos externos? ¿Qué pasa si la forma de la superficie va a depender del sol, ¿verdad? O la inclinación de los paneles de la superficie va a depender del sol. Entonces de acá se pueden sacar muchas funciones. Ojo acá, todo esto que estoy viendo acá, yo lo podría ver parcialmente representado en mi proyecto de Revit. Acá yo no lo he solidificado en Revit, pero lo puedo estar viendo parcialmente. Y una vez yo lo quiera
yo lo quiera, digamos, un momento, vaya a representar, pues perfectamente busco la manera de llevarlo a Revit directamente. Un momento, a ver qué me sale acá la opción, sí, acá, listo. Entonces, ahora, a partir de acá, voy a mover, voy a generar unos puntos en la parte superior y esos puntos me van a generar, por ejemplo, supongamos, quiero hacer una topografía. Entonces, yo con esta opción de topografía, un momento, puedo generar, un momento porque acá me puede generar un error, es que las unidades que toma Dynamo las toma directamente del sistema de unidades de Revit. Si yo lo tengo en milímetros, me va a generar una superficie de milímetros. Si lo tengo en metros, me va a generar una superficie en metros. ¿Qué pasa si estos puntos que yo acabo de crear me ayudan para crear una superficie? Un momento a ver qué pasó. Listo. Ya hice una superficie. Tengo mi superficie en Revit. ¿Sí? Una superficie que es paramétrica. ¿Qué significa que sea paramétrica? Que yo podría depender. A ver si acá me abro. Listo. Que yo podría tomar a partir de ¿qué? De un número. Uy. A partir de estos números y empezar a mover la topografía. Todo el tiempo. ¿Sí? Puedo empezar a ajustar dependiendo de la ubicación, por ejemplo, de un terreno, empezar a hacer los movimientos de tierra, pero ya paramétricos. O sea, ya empezar a ajustarlos dependiendo de la huella del edificio, dependiendo de la profundidad, dependiendo del nivel, de la altura del portante, de la capacidad portante del terreno, perdón. Puedo empezar a configurar todo, puedo empezar a conectar todo automáticamente. Lo importante acá es que ya dejo de pensar en una topografía como ir y mover los puntos y ajustar las líneas y colocarle una altura, a empezar a depender de una manera lógica de realizar las cosas, de a partir de una configuración de elementos aledaños o externos, y eso se me va a transponer en la topografía que yo cree, ¿vale? Entonces, el cambio de paradigma es lo más importante a la hora de empezar a trabajar estas herramientas, y es empezar a entender que las cosas van a funcionar o yo las voy a crear de una manera diferente. Ya no a partir de clics, voy, cliqueo, sino a partir de funciones lógicas que se conectan unas con otras. Esto es un ejemplo pues muy básico de cómo funciona Dynamo, ¿sí? ¿Cómo lo veo yo representado en otras funciones adicionales? ¿Cómo lo veo yo representado en proyectos más complejos, en proyectos más reales? Veamos, por ejemplo, un par de ejemplos que tengo acá. Entonces voy a cerrar este archivo. Veámoslo ahora, por ejemplo, en funciones cotidianas que uno utiliza todo el tiempo. Por ejemplo, hay un código muy usado, comercial, o sea, uno lo puede buscar por internet y le aparece el código de Dynamo. A ver, Project Browser, perdón. Que es la numeración de parqueaderos. Seguramente alguno de ustedes ya lo ha utilizado, ya lo ha visto, ya sabe cómo funciona, pero enumerar parqueaderos es una función repetitiva, tediosa muchas veces, y que no me genera valor al proceso, ¿verdad? Yo no voy a decirle a mi jefe, no, jefe, es que no puedo empezar en la cabida del otro proyecto porque es que me demoré 4 o 5 días realizando la numeración de parqueaderos. Eso no genera valor a mi proyecto. Mientras que con estas herramientas yo sí puedo generar valor rápidamente. Puedo tener ya un código y el código me va a permitir, a partir de algo tan sencillo como la creación de una línea, de un recorrido, digamos, como este que estamos viendo acá. Luego generar el recorrido en el cual se deben enumerar los parqueaderos de un proyecto, de esta planta, por ejemplo.
una planta que tiene unas etiquetas de parqueo, pero no tienen el dato porque simplemente no está el dato agregado al elemento, pues simplemente yo voy y selecciono, por ejemplo, un algoritmo ya creado. Yo tengo un código que se llama enumerar parqueaderos. Entonces voy a buscar ese código, voy a decirle acá abrir, y acá voy a seleccionar el que se llama enumerar parqueaderos, una rutina ya preestablecida. La abro, realmente no es una rutina muy compleja, es una rutina que a partir de un dato dentro de Revit, o sea, a partir de esta curva de acá, me va a generar un proceso que es básicamente cruzar el elemento de parqueo con la línea y cada vez que haya un cruce va a identificar que haya un elemento que se tiene que enumerar. Y a partir de esa identificación de ese cruce entre una línea y una cajita o esa línea y un parqueadero, él va a ir y va a asignar en orden numérico los parqueaderos. Entonces, parqueadero número 1, número 2, número 3, número 4 y así hasta llegar al final al parqueadero número, creo que este tiene, a ver, tiene 46 parqueaderos esta planta de parqueaderos. Julián, pero ¿qué pasa si esta planta es mi planta de segundo piso? Y no debe iniciar en el parqueadero número 1, sino quizás en el parqueadero número 47, porque es, pues, en mi segundo piso y entonces yo tengo que empezar planta a planta, piso a piso, ¿vale? Entonces le voy a decir que ya no va a ser 1, sino va a ser el parqueadero 47. Luego ejecutar el código, quizás no sobre esta planta, sino voy al segundo nivel, lo ejecuto en el segundo nivel, voy al tercer nivel, lo ejecuto en el tercer nivel, voy a etcétera, 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 y empiezo a colocarle la información que yo necesite, ¿vale? Se demora, digamos que un código sencillo como este se puede demorar 30 segundos ejecutando, se puede demorar hasta 1 minuto ejecutando, pero me está automatizando una labor que se puede demorar media hora, 1 hora. Entonces empiezo en el 47 y termino en el parqueadero, a ver, en el parqueadero 92. Julián, que es que yo voy a enumerar los parqueaderos como P1, P2, P3, o si es de visitante o de residente, entonces B1, B2, B3. Eso se puede volver tan robusto como yo lo quiera, ¿sí? Agrego 2 cajas más, 2 nodos más, y ya puedo empezar a nombrarlos B1, B2, B4, B8, B20, etcétera, 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 o de residentes de cualquier manera, ¿vale? Pero no solamente desde la parte de parámetros, desde la parte anotativa, también en la parte 3D, como ya lo hemos visto, en la parte volumétrica. Este modelo es una planta muy general de parqueaderos, una retícula donde están unas columnas, donde están unos elementos de parqueo, y acá yo puedo entonces empezar a crear todos los elementos ya volumétricos, los muros, cualquier otro elemento que necesite. Yo generalmente empiezo a mover uno por uno, ¿verdad? A veces, no tapemos el sol con un dedo, a veces traemos referencias de AutoCAD para empezar a modelar en Revit, porque el insumo inicial no lo vieron en AutoCAD. ¿Qué pasa si me dan a mí el insumo de AutoCAD, que son, por ejemplo, estas líneas que estamos viendo? Y ese insumo de AutoCAD me va a servir para generar los muros de mi proyecto automáticamente. Ya no tengo que demorarme en agarrar el AutoCAD y empezar a calcar, que muchas veces me demoro mucho más calcando que casi que haciendo de cero. Ahora yo sí puedo generar los muros de manera automática a partir de líneas de referencia. ¿Cuáles líneas de referencia? Pues las líneas de referencia que tengo. Defino un tipo de muro, una altura de muro, un nivel en el cual se va a ubicar el muro, y simplemente con unas referencias de líneas de AutoCAD, yo perfectamente podría crear los muros de mi proyecto, casi que automáticamente. Me demoro acá, el Revit se está demorando quizás 30 segundos, 40 segundos haciendo los muros del primer piso, respecto a quizás 10 minutos, 20 minutos que se está demorando haciendo los del otro piso. Vean que acá ya tengo los muros. Los muros los hizo pues donde iban todos los elementos, todas las líneas que había traído AutoCAD. También otra función, yo estos muros los puedo alargar, acortar, cambiar el tipo de muro, cambiar el nivel en el cual están asociados, cambiar la cara del muro, puedo manipularlos de la manera que necesite. Otra opción es que, por ejemplo, Julián me está pidiendo construcción, que yo le diga cuánta pintura se va a ir en
en la señalización de las columnas para el parqueadero. Para eso necesito sacar una cantidad de metros cuadrados para poder saber cuánto se va a gastar. Pues yo perfectamente, en vez de empezar a sacar una fórmula muy genérica, muy rápida, lo que puedo es literalmente modelar esa señalización dentro de las columnas y a partir de ahí sacar un dato exacto de cuántos metros cuadrados necesito para modelar, para pintar la señalización de mi proyecto. Puedo también modelar automáticamente, no solamente muros, no solamente topografías, no solamente columnas, sino también los elementos apropiados para señalización o accesorios o actividades secundarias que yo también no me generan mucho valor, pero que sí son necesarias para poder culminar un proyecto efectivamente. Entonces acá también, a partir de unas referencias básicas, me puedo demorar 1 minuto ejecutando una función y ese minuto me va a generar cierta información ya de señalización que yo necesito para mi proyecto. Démosle acá 2 segunditos más mientras termina de cargar. ¿Qué pasa? Hay códigos que se demoran 30 segundos, como los que hemos estado viendo hasta ahora. Hay códigos que se demoran 2 minutos. Yo he utilizado, quizás ahorita si alcanzamos, ejecutamos un código que en casos extremos se ha demorado 25 minutos ejecutándose. Y uno dice, bueno, son 25 minutos en los que uno tiene quieto el programa, tiene quieto el computador. Pero son 25 minutos que me van a representar una disminución en una actividad que me podría demorar 6 horas haciendo. Entonces, ahí es donde uno empieza a pesar entre una función y la otra. Se da uno cuenta que, claro, yo me demoro 25 minutos ejecutando una función, pero eso me está ahorrando otras 5 horas y media que estaba gastando normalmente haciéndolo paso a paso. ¿Vale? A ver, ¿qué pasó? Está demorando un poquito más. Creo que alcanzo a hacer otros 2 ejemplos, a mostrarles otros 2 ejemplos y ya pasamos a hablar un poco, ya a interactuar con las preguntas. A ver. Bueno, listo, ahora sí. Entonces, si se dan cuenta, yo tengo acá ya la señalización. Son muros de acabados que yo coloco específicamente y que me dan un área específica. Ya simplemente es ir y llevar una tabla de cuantificación y saber cuánto me va a gastar en la señalización de estas columnas. También es un poco híbrido entre temas de modelado y también temas de información no gráfica para el proyecto. Y así hay muchas más funciones, muchos más ejemplos que podríamos, como les digo, yo podría quedarme acá todo el día perfectamente hablando de ejemplos y mostrando ejemplos de qué es lo que puede llegar a generar esta herramienta, ¿sí? Veamos otros 2 ejemplos que quizás se demoren un poquito más cargando, pero que son muy llamativos. Y es en la parte formal. Les hablé mucho de la parte de panelizar una fachada. Acá, pues yo perfectamente puedo, con un código ya preestablecido, empezar a generar panelización de fachadas con el panel que yo necesite. Sí, vamos a hacer un ejemplo con una tipología ya muy conocida que hemos visto. Ya les voy a mostrar cuál es. Pero acá lo importante es que a partir de unas curvas de estos círculos, ¿cuánto me puedo demorar haciendo estos círculos? Me puedo demorar 5 minutos haciendo esos círculos con los niveles específicos, pero a partir de esos círculos yo puedo ejecutar un código que me va a permitir panelizar la transición o una superficie que va a rodear esos círculos que tenemos. Eso puede llegar a ser tan sencillo o tan robusto como yo lo necesite. Este ejemplo me va a mostrar una fachada y me va a mostrar una serie de losas, de placas piso a piso, pero yo a eso le podría colocar también columnas, le podría colocar todo el tema de cimentación, le podría colocar elementos divisorios, podría configurar que se adapte a elementos externos, como nuevamente, como les comentaba, como el sol, como ciertas condiciones climáticas para saber qué tan abiertos o qué tan cerrados puede llegar
a tener esos paneles. Pero vean que acá yo rápidamente con un código puedo generar, no me acuerdo cómo es que se llama, la torre, es una torre en Londres de Norman Foster, creo que es como el AX 52, creo que se llama. Pero vean que acá yo generé la superficie, incluso las placas de mi proyecto de manera automática. Y acá lo importante es, más allá de que se ve muy chévere y muy bonito, es que dense cuenta que cada panel, este panel de acá, es diferente a este panel de acá, es diferente a este panel de acá. Entonces, haber hecho cada uno de estos paneles de manera independiente, cada uno de esos paneles es diferente, este panel de acá también es diferente. Haberlo hecho cada uno de manera independiente me hubiera tomado muchísimo tiempo. ¿Qué pasa si por alguna razón, después de haberme gastado 3 días colocando las dimensiones, los ángulos, el tamaño de cada panel, vienen y me dicen, Julián, es que toca, esta torre ya no va a ser de 50 metros de altura, sino va a ser de 80 metros de altura? Perdí todo el trabajo. O algo más frustrante, ya no va a ser de 50 metros, sino de 51 metros, Julián. Si yo le aumento a esta torre 1 metro, créanme que todos los paneles se me van a desconfigurar. Mientras que yo acá puedo jugar con esos círculos, separo los círculos, amplío los círculos, disminuyo los círculos y los paneles se van a adaptar a esa geometría, ¿sí? Entonces es una función muy, muy útil, ¿vale? ¿Qué pasa si, Julián? Es que muy sencillo, porque es que usted ya tiene el panel preestablecido con esas ventanas, pero ¿qué pasa si yo puedo cambiar el tipo de panel? Que ya no va a ser el panel con esas ventanas, sino que va a ser, por ejemplo, un panel que va a tener como unos relieves y unos materiales, unas láminas microperforadas para que entre la luz parcialmente. Yo puedo cambiar la familia, puedo cambiar el tipo de panel, puedo cambiar la cantidad de puntos a los cuales se va a asociar y a la larga va a tener el mismo resultado. Se va a adaptar y va a tener unos elementos con unas configuraciones específicas, con unos tamaños, con unas inclinaciones, unas aberturas específicas. Todo, ¿por qué? Porque el principio de esto es que yo pueda utilizar estos códigos o puedo utilizar estas funciones en cualquier modelo, en cualquier ejercicio, en cualquier proyecto. Lo valioso, otra de las cosas valiosas de Dynamo es que yo pueda generar esos códigos, no para un ejemplo en específico, sino para 10, 20, 30, 80 proyectos que yo pueda ejecutarlo y que no me generen errores, ¿vale? Ahora, un ejemplo más tangible para la etapa de construcción. Ya les voy a mostrar otro ejemplo tangible para la etapa de construcción. Y es el siguiente. A ver, si todavía nos queda tiempo. El que les voy a mostrar se demora un poco más, pero creo que alcanzamos a verlo. Ahora, nosotros tenemos a nivel de Colombia y a nivel de algunos países de Latinoamérica, tenemos la mala costumbre de contratar la ejecución de la actividad de mampostería y dependiendo de las dimensiones de los muros de mampostería que se van a ejecutar, el contratista me cobra en metros cuadrados o en metro lineal. Julián, es que si usted tiene una hilada de mampostería que tiene menos de 70 centímetros, eso se lo va a cobrar como metro lineal, ¿sí? Mientras que si usted tiene un elemento ya más amplio, se lo cobro como metro cuadrado. Y dependiendo de si es metro lineal o metro cuadrado, pues es una actividad diferente o es un costo diferente. Muchas veces uno contrata y uno tiene la posibilidad de, por más de que el modelo digital esté en un LOD 400 y que tenga mucha información paramétrica, yo no tengo la posibilidad de definir qué es metro cuadrado y metro lineal. Lo dejamos a una discusión entre el equipo de abastecimientos o el equipo del constructor y el equipo del contratista. Una actividad que esas negociaciones toman tiempo, esas negociaciones muchas veces no se llega a un acuerdo donde todos estén conformes, muchas veces cambia, etcétera, etcétera. Pero si esa información puede salir directamente del modelo, pues perfectamente no tendríamos espacio para confusiones o para duda. Y ese es el ejemplo que les voy a mostrar. Eso es un proyecto muy típico, la constructora, un piso,
y tiene sus muros en mampostería. Estos muros que estamos viendo acá, mampostería. Yo llego y le digo al mampostero, bueno, ejecúteme este muro, pero a mí el mampostero me va a decir, no, Julián, ese muro yo se lo voy a cobrar esto como metro cuadrado, esto como metro cuadrado, quizás esto como metro lineal, y le voy a cobrar unidad de dintel, porque los dinteles se cobran aparte, digamos. ¿Listo? Para yo no entrar a negociar, ¿verdad?, a discutir o ahí a llegar a un acuerdo, pues simplemente yo le voy a poder entregar un modelo donde ya esté segmentado a partir de unas reglas, de unos parámetros, cómo es que se debe ejecutar tanto lo que es metro lineal como lo que es metro cuadrado. Entonces, nuevamente, tengo una rutina de Dynamo donde si yo trabajo 20 proyectos al tiempo en mi constructora, pues simplemente yo ejecuto esa rutina de Dynamo en este proyecto o en este proyecto o en este proyecto. Y, por ejemplo, este ha sido uno de los algoritmos que me ha tomado más tiempo ejecutar, o sea, que se demora ejecutando. Cuando es una torre muy grande, se demora ejecutando 20 minutos, a veces puede llegar a ser un poco más porque es mucha información, porque literalmente él agarra, vean la magnitud del código. Estamos hablando de cosas muy específicas y vean que este código tiene, yo podría pensar unos 80, 90 nodos, 90 cajitas que cada uno va ejecutando una función específica, pero lo que me va a permitir, a pesar de que, como se lo estaba diciendo, se demora 20 minutos, a veces un poco más, porque lo que hace es tomar todos los muros del proyecto. Si él tiene 2000 muros, él va a ir a tomar 2000 muros y va a analizar 2000 muros y va a modificar 2000 muros. Que esos muros van a pasar de ser 2000 muros a quizás ser 4500 muros, 5000 muros, porque lo que hace es partir, dividir esos elementos. Pero entonces eso me va a ahorrar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo me demoraría yo agarrando un proyecto de 10 pisos y empezar a definir si este muro yo lo parto de esta manera o de esta manera, si este va con dintel o no va con dintel, y empezar a modificar ese modelo y empezar a partir los muros y colocar alturas diferentes que se asocian al mismo nivel, pero que tenga un desfase acá, que tenga un desfase acá, que tenga etcétera, etcétera, me demoraría muchísimo. Acá con este código yo lo que hago es partir los muros automáticamente. Vean que ahora estos muros, este es un muro, ¿verdad? Este es otro muro independiente, este es otro muro independiente, esto es un dintel independiente. Incluso el código toma y conoce muy bien la forma como se modela el proyecto y sabe que este muro no va a llegar hasta la esquina. Este muro va a llegar hasta acá porque acá va a llegar el otro muro. Acá también este muro va a llegar hasta esa esquina. No va a llegar hasta la esquina, sino hasta el empate con el filo del otro muro. Mientras que acá sí va a llegar al borde, ¿vale? Respeta mucho las condiciones de modelado y me permite dividir los muros de la manera en como yo lo necesito. Si es más bajo, pues entonces lo divido de una manera diferente, porque la idea es también, digamos, puedo crear un código que empiece a identificar cuál es la mejor manera de ejecutar el código para tener menos muros por metro lineal o más muros por metro lineal. Quizás acá me dicen, Julián, es que yo hubiera podido dividir este muro, esta hilada de la derecha completa hasta el piso y esta otra hilada hasta el piso. Sí, pero quizás entonces este muro me hubiera generado un metro lineal mayor, me lo hubieran cobrado un poco más. Entonces empieza a distinguir también cómo se van a configurar esas cosas. Es un código, como les digo, más complejos. Podríamos entrar a detallar otros códigos más complejos, ya para la etapa, digamos que de fabricación o de producción, pero a la larga lo importante es que veamos pues, ejemplos de diferente índole, ¿verdad? Formales, de forma, volumetría, de la parte anotativa, de la parte ya de construcción también, como estamos mencionando acá, de la parte de diseño, de la parte de fachadas, de la parte de panelización, y ver que acá las posibilidades son gigantes, ¿sí? Podría utilizar Dynamo para cualquier cosa, podría utilizar Dynamo para un proceso muy pequeño, como para literalmente hacer un proyecto de inicio a fin completamente. Lo que hay que identificar acá es lo siguiente. Dos conclusiones. Primero, yo debo saber qué es lo que quiero llegar a tener, ¿sí? Muchas veces me dicen, Julián, es que yo quiero empezar a utilizar Dynamo, pero no sé cómo o no sé en qué. Entonces, si yo no tengo una necesidad que pueda solucionar con Dynamo, pues realmente Dynamo no me va a generar el valor. Dynamo me va a generar valor cuando yo estoy trabajando en Revit y digo,
venga, es que esto me está tomando 6 horas o esto yo no lo estoy pudiendo hacer, necesito buscar una manera correcta de hacerlo o fácil de hacerlo. Ahí yo ya tengo una necesidad. Ahí yo ya puedo entrar a utilizar Dynamo y me va a generar unos beneficios gigantes. Pero yo no puedo llegar y sentarme un día y decir, venga, es que quiero utilizar Dynamo para algo, no sé para qué, pero voy a empezar a conectar cajas. No, porque quizás el valor que me va a generar no va a ser el mismo. Entonces, primera conclusión, yo debo saber muy bien qué es lo que quiero llegar a tener con Dynamo, ¿vale? Importantísimo. Y segundo, Dynamo me va a servir en muchas funciones, en muchas alternativas, en muchos procesos, como hay otros procesos donde perfectamente no puedo, no debería utilizar Dynamo, porque quizás la manera como yo trabajo las cosas diariamente no es una manera estandarizada y yo quizás hoy para este proyecto estoy haciendo de una manera, para otro proyecto de otra manera, para otro proyecto de otra manera. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, pero también de los procesos que yo haga, si son estandarizados o no, si tengo muchos flujos de proyectos o no, si es muy complejo el proceso o no, pues puedo tomar la decisión de trabajar con Dynamo o perfectamente no trabajar con Dynamo, ¿vale? Tampoco es un pecado no trabajarlo. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, Dynamo me ofrece muchas posibilidades. Dynamo me ofrece la posibilidad de hacer cualquier cosa que yo necesite desde que yo sepa estructurarlo. A diferencia de Revit, donde yo estoy dependiendo de que Revit me muestre un parámetro de altura, un parámetro de longitud, un parámetro de espesor, etcétera, etcétera, yo puedo en Dynamo utilizar el muro como yo quiera. Si quiero utilizar el muro desplomado, si quiero hacer el muro inclinado, si quiero hacer el muro dividido en varias partes o uno completo, yo puedo configurarlo como yo lo necesito, ¿vale? Entonces, importante tener eso en cuenta. Primero, saber qué es lo que yo necesito hacer. Y segundo, identificar si eso lo puedo optimizar con Dynamo exponencialmente o simplemente, pues puedo más bien dejarlo para otras funciones más específicas, más complejas, más importantes. ¿Listo? Yo creo que, no sé si Fabián, Janet, hacemos una pausa acá antes de sacar conclusiones y cerrar un poco la sesión o cómo lo ven ustedes. No sé si hasta el momento todo claro. Sí, hay muchas dudas de parte de las personas, pero también has despejado bastantes ideas y creo que ese es el verdadero objetivo de la sesión del día de hoy. Nos has demostrado el alcance de manera general y detallado de lo que puede llegar a ser de manera, digamos, inicial el proceso de poder aplicar estas tecnologías en los diferentes retos. Podemos iniciar como tal la ronda de preguntas y respuestas. Ya hemos recibido algunas preguntas y pues ya podemos darle respuesta. Estamos viendo la primera. Dynamo ¿funciona únicamente con Revit, Julián, o funciona con otros softwares de Autodesk? No, Dynamo, digamos, originalmente funciona para Revit. ¿Sí? Pues a mí no me dentro de un proceso BIM, a mí no me serviría ejecutar cosas en Dynamo que se queden como formas únicamente en Dynamo. Entonces, siempre debe conectarse con un software. ¿Sí? Inicialmente se conecta con Revit, pero Dynamo se puede conectar con Excel, se puede conectar con Navisworks, se puede conectar con AutoCAD, se puede conectar con Formix, e incluso puede hacer una interoperabilidad entre diferentes software. Yo puedo, por ejemplo, llevarme las tablas de cuantificación de Revit y a través de Dynamo reorganizarlas directamente en Excel o viceversa. Puedo extraer información del Navisworks y llevar y poder manipular y poder mostrar los elementos de un Class Detective, poder mostrar los elementos directamente en Revit. Entonces, se puede conectar con muchos software, ¿vale? Originalmente con Revit, pero se puede utilizar y conectar con varios software del tipo. Ok, entendido, Julián. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta dice, ¿es necesario tener conocimientos de programación para empezar a utilizar la herramienta? No. Muchas veces, como les decía ahorita al inicio de la sesión, a uno le da miedo estos programas,
porque uno ve y uno dice, pero es que yo necesito ser ingeniero de sistemas para utilizar esta información. Y realmente no es así. La programación visual precisamente nos da la posibilidad de una manera un poco más intuitiva, empezar a conectar ciertas funciones y empezar a generar resultados muy pues, sencillos, pero muy prácticos, sin necesidad de saber de programación. Yo duré varios años utilizando Dynamo sin saber absolutamente nada de lo que era, por ejemplo, Python, de lo que era Visual Basic. Y a día de hoy, pues, tengo conocimiento de estos lenguajes de programación, pero no me considero un experto, ¿verdad? No es necesario. Yo estoy enfocado 100% en Dynamo y con Dynamo puedo hacer cualquier cosa sin necesidad de entrar ya a un lenguaje de programación. Vale, Julián, tenemos una tercera. Dice, ¿qué tan necesario se está volviendo el manejo de esta herramienta en las diferentes organizaciones? Esa pregunta es bien interesante porque los invito a que vean quizás muchas ofertas de empleo que están saliendo últimamente y se van a dar cuenta que a mí me llegan ofertas de empleo por WhatsApp, por LinkedIn, por bolsas de trabajo, etcétera, etcétera. Y he visto en muchos casos conocimiento de desarrollo de software o conocimiento de Dynamo, conocimiento de programación para proyectos bajo metodología BIM. Se está volviendo cada vez más necesario el uso de estas herramientas y a su vez las empresas lo están viendo también cada vez más necesario porque las posibilidades que brinda son muchísimas. Julián, es que estoy viendo que mis equipos de modeladores o mis equipos de auxiliares están demorando una semana haciendo esta labor repetitiva operativa sencilla. Y yo la verdad es que necesito es que los modeladores estén de cara desarrollando proyectos complejos, que se estén especializando en temas más robustos. ¿Cómo lo hago? Pues contrato un desarrollador o tengo una persona in-house que maneje muy bien estas herramientas y se encarga de automatizar y optimizar los procesos. Si yo en 2 semanas puedo generar no un proyecto, sino 3 proyectos, voy a tener más flujo de trabajo, voy a ser más competitivo en la industria y a la larga pues todos nos vamos a beneficiar. ¿Vale? El desarrollo de la industria se va a optimizar aún mayor. Entonces, sí se está volviendo cada vez más necesario a nivel profesional, uno como persona, y a nivel empresarial también como empresa. Vale, Julián, entendido. Muy interesante lo que estás mencionando porque ya están cambiando un poco las rutinas referente a las habilidades que pueda llegar a tener una persona. Inicialmente, cuando inició este proceso de actualización de herramientas de tecnología, pues nosotros hemos identificado que algunas organizaciones solicitaban información básica o especializada en Revit, en Navisworks, en InfraWorks. Bueno, cada vez más se está complejizando más y así mismo los resultados van a estar mucho más estandarizados, creo yo, y pues con una mayor productividad. Entonces, es importante eso que estás mencionando y pues aún más interesante para las personas que nos están acompañando en la sesión del día de hoy. ¿Vale? Continuando con las preguntas, dice la pregunta número 4, ¿necesito tener un tipo de licencia adicional para utilizar Dynamo? No necesito. ¿Por qué? Porque inicialmente, como les decía, Dynamo está dentro del entorno de Revit. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una licencia, una AS Collection, pues claramente ya tengo vinculado Dynamo. Si tengo pues, la licencia de Revit independiente también tengo ya vinculado Dynamo. Entendido, Julián. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué lenguajes de programación se pueden manejar con Dynamo? Dynamo funciona, digamos que el núcleo de Dynamo está desarrollado con Python. Entonces, digamos que, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo conocimientos de programación visual, he trabajado con Dynamo anteriormente, pero aparte de eso conozco el lenguaje de Python, pues puedo hacer cualquier cosa dentro de las herramientas de Dynamo y obviamente pues conectando con Revit o con cualquier software. Pero inicialmente es Python, está basado dentro del lenguaje de programación de Python. Entendido, Julián. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿es posible asociar una geometría importada en formato OBJ y reemplazarla por una familia de Revit usando el sistema de clasificación
OmniClass? Sí, ¿qué es lo que pasa? Que yo como tal no almaceno información gráfica dentro de Dynamo. O sea, yo no traigo un objeto un OBJ a Dynamo, sino que lo que hago es vincularlo directamente en el Revit. O sea, Dynamo lo que me permite es administrar la información en Revit o en el programa en el que estoy trabajando. Pero entonces yo sí puedo, con el concepto básico que vimos ahorita en la explicación, yo puedo decirle a Revit, muéstrame o envíeme el centro de la familia que usted tiene actualmente ubicada en Revit. Listo, puede ser una familia LOD 100, o sea, algo demasiado genérico. Y él me busca el centroide del elemento, me lo genera como un punto, y yo simplemente lo que digo es, listo, ahora en este punto, lo que voy a hacer es, importo ese archivo OBJ, y ese archivo OBJ también le ubico el punto centroide del elemento, y lo que hago es reemplazar. Llévelo desde acá al punto. Yo he hecho ejercicios donde, por ejemplo, no solamente con objetos, sino con grupos. Entonces, tengo grupos de elementos de tiempo, un centroide de ese grupo de elementos, y voy y lo desplazo a varios puntos de tiempo. Por ejemplo, tengo un apartamento tipo, lo he dicho en algunos casos, tengo un apartamento tipo, un grupo de modelo, y tengo una ubicación de torres de 10 pisos con 200 apartamentos. Yo lo que le digo es a ese grupo de modelo, como ya tiene un centro específico, muévase al centro de estos puntos que están en X repeticiones. Entonces, un grupo de modelos se puede replicar 200 veces automáticamente y ubicarlos correctamente en dos minutos. Sin problema. Y así como les explico con el tema de los grupos de modelos, también con el grupo de objetos. Perfecto. Perfecto, Julián. Bueno, seguimos unas preguntas. ¿Cuánto tiempo puedo llegar a tardar en generar una rutina de modificación de terreno de 1 hectárea? Bueno, eso depende, pues primero que todo, de qué tan claro tenga el concepto, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir, voy a modificar el terreno basado en dos parámetros, o voy a modificar un terreno basado en unas condiciones externas de, no sé, de clima, de huella, y también puede ser que me digan, no, Julián, es que quiero modificar el terreno, pero no tengo tangiblemente cómo es que lo quiera modificar. Entonces, lo que les he repetido toda la sesión, depende mucho de qué tan claro tenga yo el concepto de cooperativamente qué es lo que necesito hacer, el paso a paso de lo que necesito hacer. Y también depende, y hay otro punto importante, también depende de la máquina, ¿no? Uno necesita una máquina robusta para trabajar con Dynamo, no algo extravagante a lo que uno necesita para trabajar Revit, por ejemplo. Porque yo trabajo con procesos muchos datos al tiempo. Ya teniendo en cuenta esos dos factores, y es que tan claro tengo el proceso y qué máquina tengo para utilizar, es muy relativo, porque yo podría decir que una rutina, probándola, estando 100% seguro que se puede ajustar, que se puede utilizar en cualquier modelo, unos 2, 3 días para una función tan específica como esta, ¿vale? Una función muy específica. Yo me he demorado haciendo códigos, generando rutinas, un mes casi que todo el tiempo realizando, porque es que hay muchos factores que deciden, entonces que esto me funcionó, pero por acá ya no, pero por acá otra vez sí, pero por acá tengo que modificar, pero lo pasé a otro modelo y en el modelo no me servía porque le faltaba este parámetro, etcétera, etcétera. Podría demorar un mes haciéndolo, pero rutinas específicas como estas, yo creo que les decía, en un par de días uno lo puede configurar y esa rutina pues ya la puedo replicar en cualquier proyecto. Entendido. Se ata la pregunta siguiente con la que acabas de responder. ¿Esta rutina se puede interoperar con Civil 3D? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que Civil 3D es una plataforma que trabaja, digamos, es una plataforma teoría en la nube, ¿no? Entonces ahí uno entra a trabajar ya dentro de un entorno un poco más amplio, porque la API de Civil 3D funciona un poco diferente a la de otro software, ¿vale? Lo que sí puedo hacer es conectar información que salga, no, digamos, no conectar directamente, no es recomendable conectar directamente Civil 3D, sino que la información que me arroja Civil 3D, ¿sí?, en cualquiera de los formatos, y administrarla directamente en Revit. Así puedo conectarla.
Ahí es lo que uno tiene que empezar a pensar y es, dependiendo de lo que yo quiera hacer, no sé específicamente por qué la pregunta en qué se quiere hacer, pero ¿será necesario conectar Revit con Civil 3D a partir de Dynamo? Si en teoría Civil 3D se puede conectar con Revit sin necesidad de Dynamo, entonces ahí es donde uno empieza a ver si realmente es necesario en algunos casos, como no. Y lo que les digo, yo soy fan de Dynamo, fanático, me encanta utilizar Dynamo cada vez que se pueda. Sin embargo, no es pecado desistir de Dynamo cuando uno ve que no va a generar el valor que quiere, ¿vale? Bueno, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, la última, ya por temas de tiempo, están comentando, Bysoft ofrece la creación de estas rutinas a modo de consultoría. Bueno, ahí la respondemos en conjunto, Julián. La respuesta es, dependiendo del análisis que hagamos, obviamente lo podemos llegar a entregar, pero entendiendo la lógica que nos acaba de compartir Julián, debemos realizar diferentes tipos de procesos de diagnóstico, levantamiento puntual de las necesidades y con base en esto, de la mano de los expertos, pues se puede llegar a entregar como tal la consultoría dentro de los procesos que ustedes están solicitando. Bien, se dieron cuenta en el proceso de explicación de la sesión del día de hoy. Es una herramienta que nos permite generar muchos tipos de procesos o de mejora en estos procesos, pero para esto necesitamos tener un diagnóstico muy bueno de por qué necesito generar esto y para qué, entendiendo la lógica que nos compartió Julián, por ejemplo, de la extracción de cantidades de metros cuadrados para poder hacer contrato de mampostería y la aplicación de diferentes tipos de procesos. Cada uno de estos procesos es único y la intención es que ustedes nos puedan llegar a explicar cómo se van a ver esos procesos para nosotros poderles entregar estas rutinas a modo de, no sé, llave en mano, se puede pensar así, para que ustedes la puedan llegar a utilizar. Entonces, la respuesta es sí, pero con la configuración previa pues, que hemos descrito el día de hoy. Llegó otra pregunta. Para complementarte con la... Si quieres complementar. Y es que hay que entender, por eso lo que hablábamos al inicio de los conceptos de lo que es diseño paramétrico, de lo que es diseño generativo, etcétera, etcétera, porque dependiendo de qué es lo que se quiera hacer, uno entra a trabajar bajo alguno de esos conceptos. Por ejemplo, ha pasado a veces, Julián, es que yo quiero hacer esto y esto y esto y esto, y quizás el concepto no es diseño paramétrico y por ende no es Dynamo, sino quizás otras herramientas que trabajan bajo otros entornos. Por ejemplo, Dynamo es muy potente, pero Dynamo no puede tomar decisiones por sí solo. Es otro concepto que es el Machine Learning, ¿verdad? Dynamo no me puede generar diferentes alternativas porque es un concepto que es diseño generativo. Entonces acá lo importante de lo que dice Fabián es, claro que sí se puede hacer, ¿verdad? Y se puede, digamos, trabajar en equipo para eso, pero el paso más importante es, nuevamente, tener claro qué es lo que quiero llegar a tener, cuál es el resultado. Y a partir de ahí uno puede hacer cualquier cantidad de funciones sin ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Llegó una pregunta adicional. Dice, ¿puedo importar nubes de puntos en Revit y manipularla con Dynamo? Sí. Ese no lo he intentado directamente, pero sí, entiendo la pregunta que es, por ejemplo, me traigo una nube de puntos de Recap, por ejemplo, y la utilizo en Dynamo. Sí se puede. ¿Qué es lo que pasa? Que yo como tal no manipulo la nube de puntos. Tendría que extraer todos los puntos en Dynamo y desde Dynamo empezar a manipular los puntos y crear nuevos puntos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema de que yo traiga una nube de puntos de Recap y que no pueda manipular los puntos? Es que yo en Revit no tengo una categoría que se llame puntos. Por ende, yo no puedo manipularla como si fuera un punto. Un punto en AutoCAD yo puedo utilizarlo. En otra herramienta lo puedo utilizar. Pero en Revit no existe la función punto. Por ende, Revit no entiende. O sea, yo le entrego un punto a Revit y Revit me dice esto, no sé qué es un punto. Mientras que Dynamo sí. Yo en Dynamo puedo traerme esos puntos de la nube de puntos y manipularlos, crearlos, modificarlos. Pero si luego los quiero volver a llevar a Revit, tendría que llevarlos como un elemento que sí reconozca Revit. ¿Listo? Entendido, Julián. Bueno, pues esa fue llegaron más preguntas. ¿Es posible entregar archivos
Hay muchas. Bueno, sigamos, el tiempo nos lo está permitiendo. ¿Es posible integrar herramientas de inteligencia artificial con Dynamo para modificar estos modelos en Revit? Ahí entra otro mundo totalmente diferente. Y es que cuando hablamos de herramientas de inteligencia artificial, las herramientas de inteligencia artificial se dividen en muchos tipos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la que es más famosa, que es ChatGPT. ChatGPT me genera muchas funciones a nivel verbal o a nivel escrito, ¿verdad? O a nivel, no tanto a nivel gráfico. Y hay otras herramientas de inteligencia artificial que se enfocan en temas gráficos. Por ejemplo, esta semana estaba viendo que Photoshop está integrando funciones de inteligencia artificial para generar literalmente imágenes o complementar imágenes ya predefinidas. Pero entonces uno tendría que saber específicamente qué información de inteligencia artificial se podría asociar, ¿vale? No como tal, no podría integrar información de inteligencia artificial a Dynamo, sino por el contrario, quizás que Dynamo le entregue información a herramientas de inteligencia artificial. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo yo decirle a la inteligencia artificial, venga, créeme un modelo a partir de muros, puertas, ventanas, etcétera, a decirle, vea, créeme un modelo a partir de esta diagramación que se hace en Dynamo y esta información paramétrica o estos 20.000 datos que me puede generar Dynamo, porque ya le estoy entregando una información más detallada a la inteligencia artificial. Entonces yo creería, sin poder asegurarlo, creería que se pudiera vincular con plataformas que trabajen bajo inteligencia artificial, pero más que recibir información de esas plataformas, es poder entregarle información a las plataformas para que generen resultados específicos. Ese tema yo creo que puede dar para una nueva masterclass, Julián. O sea, las integraciones que se pueden llegar a generar con la automatización de entregas, ya sea de códigos, ya sea de procesos, ya sea de infinidad de información que pueden llegar a generar las inteligencias artificiales, pueden servirnos de muchas maneras en diferentes procesos. Entonces, la invitación es, bueno, es a seguir siendo curiosos y a seguir mostrando pues diferentes tipos de procesos, probarlos, y con base en eso muy seguramente tendremos unas alternativas y unos entregables mucho más potentes al momento de generar cualquier tipo pues de entrega formal en nuestras actividades. Entonces, bueno, creo que esto sería todo por hoy. Ya logramos responder la mayoría de las preguntas que ustedes nos compartieron. Tenemos más preguntas, pero pues por temas de tiempo no lo podemos hacer, responderlos en vivo. La intención es que nos sigan acompañando en las diferentes sesiones. Agradecerle a Julián por la presentación del día de hoy, fue muy interesante, y pues nos veremos en otra oportunidad. Ya en este momento le cedemos la palabra como tal a Janet Benavides para que haga el cierre del evento, y pues mil gracias a todos ustedes por acompañarnos, y a Julián por su excelente presentación. No, súper emocionada de verdad de estos temas, de ver la participación de todos nuestros clientes y de nuestros amigos. Gracias, Julián, porque como siempre nos dejas gratamente sorprendidos con los alcances que tiene la tecnología y a lo que podemos llegar a aspirar. Obviamente es que cada uno de ustedes, con todo lo que hablamos, quede como picado y empiece también a generar sus propios proyecticos y empiecen a desarrollar sus cosas, y nos puedan consultar en caso de que tengan algo donde digan, bueno, yo hasta la clase seguí acá, pero necesito ayuda para el siguiente paso. Entonces, la idea también es que nos estén usando, acá estamos, y pues nada, muchísimas gracias, Julián. Muchas gracias, Fabián. Gracias a cada una de las personas que, como siempre, nos acompañan y nos apoyan. En breve les vamos a mostrar el cronograma de las siguientes masterclass para que no se las pierdan. Muchísimas gracias. Buen día para todos. Gracias a ustedes. Gracias. Claro.